noche, como siempre es un placer estar con todos ustedes a partir de este momento. En nombre de todo el equipo que me acompaña, muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema de salud que tiene que ver con alergias, que tiene que ver con la piel, que tienen que ver con brotes, con rojez, y vamos a hablar de dermatitis atópica. Porque, bueno, es un problema de las personas en los primeros 5 años de vida. Allí están viendo algunas imágenes sobre lo que es la dermatitis y, bueno, dermatitis atópica, que es dermatitis por contacto. Y en el caso de Venezuela, aunque no existen estadísticas, se ha señalado por parte de la Sociedad Dermatólogo Venezolana que esta patología puede empezar a cualquier edad, pero a nivel mundial ya existen estas estadísticas que les dije, que es que el 90% de los casos suelen iniciar en los primeros 5 años. Es una condición que tiene además un componente genético heredado, lo que significa que si hay personas con dermatitis atópicas o alergias asociadas como asma o rinitis, las probabilidades de desarrollarla aumentan. Eso me sonrío porque, bueno, me suena mucho el tema de la rinitis, del asma. Nosotros vamos a hablar de este tema con la doctora Fabiola del Pino. Ella es médico dermatóloga, especialista en piel, cabellos y uñas. Doctora, bienvenida, es un placer tenerla acá. Hola, buenas noches, un placer para mí también estar aquí. ¿Qué es la dermatitis atópica? ¿Cómo empieza? O sea, ya veíamos unas estadísticas que son preocupantes, que el 90% empieza en los primeros 5 años de vida, ¿no? Mira, yo siempre utilizo un término para definirlo de forma médica y un término muchísimo más entendible con mis pacientes, y es que la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica recidivante que se caracteriza por piel seca y picazón. Es decir, que es una enfermedad en donde las defensas inflaman la piel y es una enfermedad que dura mucho tiempo, se controla y se caracteriza por brotes. O sea, va y viene, ¿bien? Entonces, así la podríamos definir. ¿No se cura? Bueno, realmente no se cura, pero sí, como tú muy bien mencionaste, esto es una enfermedad que el 90% inicia en la infancia. Entonces, cuando llegamos a la etapa de la pubertad o la adolescencia, por influencia de las hormonas, empezamos a producir un poquito más de grasita, y como se caracteriza por ser una piel seca, digamos que se controla mucho más, pero no se quita por completo. Cuando decimos que en el 90% inicia en los primeros 5 años de vida, pues los que somos mamás hemos visto y veíamos allí unas imágenes que significan eso. Lo que es la pañalitis es lo mismo que la pañalitis, es lo mismo que esa alergia que uno veía en los niños cuando están usando pañal. No es lo mismo. No es lo mismo. Mira, se puede confundir muy bien, o sea, como te puede confundir, pero no es lo mismo porque en la dermatitis atópica, digamos que la piel es como una pared de ladrillos en donde están los ladrillitos y el cemento. El cemento son los ácidos grasos, la grasita de la piel, y los ladrillos son unas proteínas que están en la piel. Entonces hay ausencia o de ladrillos o del cemento, entonces eso hace que la piel esté seca. Puede estar afectado dependiendo, la enfermedad se caracteriza porque es muy variada, las manifestaciones clínicas. Entonces puedes tener lesiones en el pliegue de codos, detrás de las rodillas, en los cachetitos, la piel en general seca, descamada. Entonces, bueno, va a variar dependiendo de la edad del paciente, en qué momento se presenta, si es en la infancia, si es después en la adultez. Entonces, bueno. Si una mamá quisiera diferenciar la dermatitis atópica de esta rojez, de esta irritación que inicia por la pañalitis, quizás, bueno, el exceso, quizás un pañal, el tanto tiempo tenerlo, le hizo daño al niño, ¿cómo diferenciarla? Mira, la ubicación de las lesiones te puede ayudar. Por ejemplo, como tú mencionas, la dermatitis del pañal está en el área del pañal, mientras que en la dermatitis atópica la localizamos más en los niños, bien sea en la cara o en los pliegues de las rodillas, o en general una piel más seca. O sea, es mucho más no confinada o localizada únicamente en el área del pañal, sino en otras partes del cuerpo. ¿Existen pruebas para determinar que es dermatitis atópica? Mira,
el diagnóstico de la dermatitis atópica es clínico, es decir, el dermatólogo ve al paciente y sabe el diagnóstico. Sin embargo, hay algunas, digamos, en algunos casos, cuando la dermatitis atópica es muy severa, es decir, que afecta toda la piel, no solamente el área de pliegue, sino, por ejemplo, rojez en todo el cuerpo, entonces nosotros nos apoyamos en otras pruebas, por ejemplo, biopsia de piel, por ejemplo, pruebas del parche, si lo confundimos con otras enfermedades, como por ejemplo dermatitis de contacto, que también se puede presentar, entonces nos apoyamos en otras pruebas, pero el diagnóstico es clínico, o sea, yo lo veo y yo sé que estoy ante un paciente con dermatitis atópica. ¿Cuál es la diferencia de presentarse en los primeros 5 años, la dermatitis, y de presentarse, por ejemplo, ya en la etapa adolescente o en la etapa adulta? Eso depende de cómo evolucione la enfermedad. Es decir, si yo tengo un paciente que tuvo dermatitis atópica en la infancia y mejoró en la adolescencia, ¿verdad? Pero luego en la adultez vuelve a tener el episodio, entonces va a tener una serie de manifestaciones clínicas. Por ejemplo, puede tener dermatitis en las manos, en los dedos, en el cuello. Si es un paciente, por ejemplo, que nunca se le quitó la dermatitis atópica, es decir, que empezó en la infancia, vino la pubertad y las hormonas llegaron, pero no, su dermatitis es tan severa que continuó en la adultez, entonces puede ser que esté todo el cuerpo, por ejemplo, o continúe en el área de los pliegues de los codos, las rodillas. O si empezó en la adultez, entonces se puede expresar también como erupciones en las manos, en las piernas. Puedes tener una sensación como de sarpullidos en los deditos, que se llama dermatitis disidrótica, entonces puede tener una presentación, como te digo, es muy variable. Vamos a hacer una pausa, estamos conversando sobre la dermatitis atópica con la doctora Fabiola del Pino. Al regreso seguimos hablando sobre este tema.